¿Cómo se trata la degeneración macular seca? Una vez que la degeneración macular seca alcanza la etapa avanzada, ningún tipo de tratamiento puede prevenir la pérdida de visión. Sin embargo, el tratamiento puede retrasar y posiblemente prevenir que la degeneración macular intermedia progrese a la etapa avanzada en la que ocurre la pérdida de visión. El estudio de enfermedades de la visión relacionadas con la edad del Instituto Nacional del Ojo encontró que si se tomaba una formulación específica de dosis altas de antioxidantes y zinc, se reducía considerablemente el riesgo de la degeneración macular avanzada y de la pérdida de visión asociada, demorando el progreso de la etapa intermedia de la degeneración macular relacionada con la edad a la etapa avanzada. Podría salvar la visión de muchas personas. Quisiera aprovechar justamente esto que acabamos de ver en este pequeño material que preparó el equipo de producción para saber, pues, cuándo ocurre o qué cambios se producen cuando, digamos, estamos en presencia de una degeneración macular seca. Fíjate, en realidad los cambios son de tipo anatómico. Uno puede encontrar lesiones en la retina central que son bien delimitadas, circulares, son como se ven como unas motas de bordes bien delimitados de color amarillo cremoso que pueden o no intentar confluir, o sea, unirse una con otra en el área de la mácula y hacer una sola masa amarillenta, ¿no? En un momento se pensó que esto era material de depósito de desecho celular, del metabolismo normal de la célula de la retina, que la retina no había podido procesar. Y al acumularse, eso, por dar una definición, digamos, sencilla, y eso hace que ese depósito de esa sustancia de desecho por tiempo prolongado altere las capas subsecuentes y permita entonces que se establezcan esas brechas por las cuales pueden crecer los vasos o no. En realidad los pacientes en principio pudieran tener las manifestaciones anatómicas y no tener una manifestación clínica. Es decir, que no se dan cuenta, no tienen ni idea de que lo tienen. Correcto, y ser un hallazgo de examen oftalmológico de retina. Y es el examen oftalmológico clínico, médico, simple de un oftalmólogo que dilata la pupila y que ve la retina con detenimiento, lo que pudiera detectar en fases tempranas la manifestación. Luego existen una cantidad de exploraciones técnicas sofisticadas con las cuales podemos después determinar el estadio de la patología. Esas pruebas suelen ser pruebas con colorante que se llaman fluorangioretinografía, se coloca un colorante vegetal en la vena, se toma fotografías seriadas por segundos del fondo de ojo y se amplifica esa imagen e incluso se puede modificar la calidad de la imagen de manera computarizada. Ahora, ¿cómo comienza, digamos, a cursar esta degeneración macular seca? ¿Cuáles, digamos, o qué cambios se producen en la visión toda vez que van apareciendo los primeros de ellos? Los pacientes pueden referirte que tienen disminución de la calidad visual, que tienen visión borrosa, pero que puede ser opaca, que tienen alteración de la percepción de los contrastes, o sea, que no pueden definir letras si no están perfectamente negras sobre fondos claros, o lo más llamativo es que te refieren que las imágenes se deforman, que las líneas rectas ya no son rectas, sino que empiezan a haber curvas, o que las facciones le dicen a uno al paciente, es que yo le veo un ojo más alto que el otro, porque deforma la imagen, o que empiezan a aparecer pequeños microparchitos o escotomitas, se llaman así exactamente, microescotomas, que no permiten ver una imagen completa, sino es como una imagen megapixelada. Y eso no necesariamente es, digamos, síntoma de que existe una degeneración macular húmeda. Exactamente. Ahí entran todas las maculopatías. O sea, en realidad el paciente te refiere que tiene una limitación de la visión central, entonces el oftalmólogo tiene que ser bien acucioso en la anamnesis o en el interrogatorio que se le practica al paciente. Posteriormente, la evaluación oftalmológica, siempre es importante dilatar y ver en detalle con bastante aumento, con lentes especiales que tenemos en la consulta, el área macular y el resto de la retina periférica, porque no deja de ser importante. Sin embargo, ahorita en sí por el tema es la mácula en sí, hay que evaluarla bien. También tenemos pruebas en la consulta
como es la rejilla de Amsler, que consiste en una prueba fácil de hacer, de documentar en la consulta, que básicamente nos permite ver si hay alguna distorsión en el centro de la visión del paciente. ¿Okay? ¿Cómo es, más o menos? O sea, básicamente este es un diagrama que tiene líneas verticales y horizontales y un punto central, en el cual el paciente tiene que fijar ese punto central. Siempre la forma de interrogar al paciente son preguntas clave. Si el punto central lo ve con nitidez, si las líneas verticales y horizontales forman cuadros entre sí y si esas líneas se distorsionan, como lo estaba explicando la doctora. Se ven onduladas muchas veces. Exactamente, onduladas. Okay. Esa ondulación se presenta por la pérdida de la ubicación anatómica de los conos y bastones. Mientras más distanciados estén los conos entre sí y pierdan su relación anatómica, las líneas se deforman más e incluso cambia el tamaño de la imagen en la rejilla. Okay. Cuando hay fase aguda de una inflamación macular, por ejemplo, los pacientes le suelen decir a uno, veo las líneas curvas y la imagen con el ojo que tengo más inflamado lo veo más chiquito. Eso implica que las células están más separadas, es inversamente proporcional. Okay. Una rejilla de Amsler se puede construir muy fácilmente. Con una hojita de cuaderno cuadriculado, de esos de matemáticas, puedes determinar un cuadrado perfecto de aproximadamente 10 por 10 y el centro del cuadro pintar un circulito en todo el centro. La prueba se realiza tapando un ojo con tu corrección óptica si la usas o sin ella si no la necesitas y ver el puntico con el primer ojo. Viendo directamente el cuadro, uno determina si las líneas o si falta algún cuadrito. Okay. Luego uno tapa el otro ojo y lo ve. La rejilla es tan útil que nosotros se la proporcionamos a los pacientes que tienen algún tipo de manifestación macular para que la usen en su casa. Lo llamamos Amsler Casa o Amsler Home. Que lo tengan en algún sitio donde lo recuerden y más o menos una vez cada semana hagan la prueba y si en algún momento notan alguna deformidad, consulten más rápidamente del periodo de tiempo en el cual uno le establece que deben consultar. Quizás muchas personas no conozcan esto, pero se estarán identificando porque de repente entonces ven hacia las rejas, las ventanas de la casa, que muchas veces tienen barrotes y las ven un poco distorsionadas. Así es. Sí. Entonces eso es un indicativo de que deben acudir inmediatamente al oftalmólogo porque mientras más temprano se detecte esta patología o esta anomalía, pues son mejores las probabilidades que usted tiene de gozar de una mejor calidad visual en el momento que pues ya inicie su etapa de vejez. Ahora, en el caso de lo que compete a la degeneración macular húmeda, ¿cómo la podemos detectar? ¿Qué tipo de cambios se producen que nos hacen saber quizás que, bueno, sí, es esto lo que tenemos? Fíjate, la degeneración macular húmeda se pudiera iniciar o manifestarse con una pérdida súbita de la visión central. El paciente le dice a uno, veo una mancha negra que no me permite ver a través del centro y no le veo la cara con nitidez. Uno le hace el examen oftalmológico y puede encontrar elevaciones francas del área macular por exudación plasmática o puede ver verdaderas hemorragias entre las capas de la retina. Cuando uno ve manifestaciones hemorrágicas hay que determinar dónde está la membrana y qué características anatómicas tiene con las pruebas especiales, con la finalidad de poder plantear algún tipo de terapéutica. En una época se usó láser para tratar de quemar esas membranas, pero el láser de calor o el láser antiguo, la cicatrización que dejaba era peor que la membrana misma y entró en desuso. Luego tuvimos la oportunidad de hacer láseres teledirigidos con un colorante. Poníamos un colorante en la vena, ese colorante atraía una luz de un láser de muy baja frecuencia y quemaba exclusivamente los vasos sanguíneos que estaban anormales en la zona. Frenaban el crecimiento y mejoraban, pero ese tratamiento tenía la limitante de que eran exclusivos para membranas que uno pudiera determinar más del 80% de la extensión de la membrana en el área de la mácula. ¿Cuál es el peligro de, en este caso, la degeneración macular húmeda? El peligro es que una vez que una degeneración macular húmeda sangra, la capacidad de recuperación de la retina es aún menor y la secuela es mayor. Aunque logremos secar
el sangramiento, la membrana ya habrá alcanzado un crecimiento que deje una secuela grande y limitante. Claro, la cicatriz está ahí, perenne, pues. O sea, ya es un paciente que tiene esta patología, que tiene una cicatriz que no va a desaparecer y que va a desarrollar la enfermedad y que, o sea, va a estar limitado. Claro. Entendemos que la prevalencia entre la degeneración macular asociada a la edad, en este caso la seca, es responsable quizás del 90% de los casos, la húmeda del 10%, pero ¿cuál es la incidencia de la húmeda en lo que sería una pérdida considerable de esta visión central? Es una incidencia alta en realidad. Una vez que uno tiene una degeneración macular húmeda, la pérdida visual es muy, muy alta. La incidencia es casi segura y la intención de todos los tratamientos es tratar de limitar esa cicatriz, que sea lo más pequeño posible, pero la limitación va a quedar. Claro, aquí yo creo que lo importante de este programa es la educación, que los pacientes sepan, conozcan la enfermedad que existe, que la familia, los familiares y el entorno sepan cómo manejar esta situación, porque no deja de ser un problema de salud pública y que hay poco conocimiento de la población, de los médicos generales, de los oftalmólogos generales sobre esta patología, y es importante que esta información llegue a todos, inclusive a los pacientes, que el simple hecho de tú modificar tus hábitos de vida, o sea, disminuir el tabaco, el consumo de alcohol, una buena alimentación, el deporte por lo menos 3 veces a la semana, evita que tú puedas sufrir o que empeore tu cuadro clínico en el tiempo. Porque es importantísimo detectarla a tiempo. Es posible, Arlenis, que anden muchísimas personas hoy por hoy en la calle teniendo degeneración macular seca, por ejemplo, o húmeda, y que no hayan asistido al oftalmólogo o que no hayan tenido un diagnóstico certero o apropiado con respecto a esto? Sí, es posible. Sí, es posible. Sí, es posible. Es por eso, por lo que te comenté anteriormente, que hay mucha desinformación. La gente está ocupada en otros tipos de situaciones o problemas, y la salud visual está descuidada un poquito porque no hay esa información en general. Y siendo un sentido vital para poder desenvolverse en la vida, uno le da prioridades a otras áreas que al área visual. Adicionalmente, que definitivamente no tenemos, el ser humano no tiene conciencia inmediata de la prevención. El concepto de la prevención hay que educarlo. Claro. Y la prevención implica en una revisión periódica. Así es. Y si logramos con esa revisión detectar problemas a tiempo, pues va a ser más fácil y más económico la solución. Claro. Estamos hablando que este tipo de patologías degenerativas, los tratamientos a veces son de por vida, y el costo de ese tratamiento de por vida pues hace que el paciente también tenga limitaciones para cumplirlo. Cuando es algo que muchas veces puede evitarse, puede prevenirse. ¿Cómo? Y adicionalmente, si le tienes que decir que tiene que hacerlo de por vida y el beneficio va a ser relativo, pues el paciente se decepciona más rápidamente. Eso es importante acotarlo. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a hablar de quienes están, digamos, o son más vulnerables a padecer de esta condición, de esta patología. Hablamos ya de las personas que tienen una dieta alta en grasas, baja en antioxidantes. Hablamos también de cómo influye el tabaquismo, pero ¿por qué el tabaquismo específicamente? También pudiera influir el sexo, la raza, la edad. De eso vamos a hablar enseguida. Ya venimos. La degeneración macular húmeda puede ser tratada con cirugía láser. Este procedimiento utiliza un rayo láser para destruir los vasos sanguíneos frágiles que gotean. También la terapia fotodinámica. Se inyecta una droga llamada verteporfin en el brazo y esta viaja a través del cuerpo, inclusive a los nuevos vasos sanguíneos del ojo. También las inyecciones son parte del tratamiento para la degeneración macular húmeda, que ahora puede ser tratada con nuevos medicamentos que se inyectan en el ojo. Niveles altos anormales de un factor de crecimiento ocurren en ojos con la degeneración macular húmeda y promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos anormales. Ninguno de estos tratamientos cura la degeneración macular húmeda. La enfermedad y la pérdida de visión pueden progresar aun cuando se recibe tratamiento.